El siguiente punto dentro de nuestro contenido entonces hace referencia a los diversos tipos de redes. Vamos a ver dos clasificaciones también sumamente sencillas. En primer lugar, una clasificación de la cual ya hemos hablado. Vean que las redes se pueden clasificar de acuerdo al tipo de medio utilizado en su construcción. Estaríamos hablando en este caso de redes cableadas, redes inalámbricas y redes mixtas. Una red inalámbrica se conecta, una red alámbrica, perdón, o cableada se conecta por medio de cables usando el protocolo de Ethernet, los cuales se les considera como cables de datos. Por ejemplo, como ya dijimos, ¿cuáles son los tres tipos básicos de cables de datos que utilizamos para el trabajo en redes? Pueden escribir, pueden hablar. Si no escriben nada o no dicen nada, yo escojo los voluntarios. ¿Cuáles son los tres tipos de cable que hemos hablado hasta el momento? Ajá, par trenzado. Recuerden que se llama par trenzado, no solamente trenzado. Coaxial Fibra y óptica. fibra óptica. Muy bien. Y cuando hablamos de conexiones inalámbricas, ¿cuáles son los tres ejemplos que pusimos? O dos, porque ahí está el Wi-Fi. ¿Cuáles son los dos que faltan? Ah, el satélite y el Bluetooth. Está bien, está mal escrito, pero... Ajá, muy bien. Entonces fíjense que en este caso, ustedes si se fijan, en los medios cableados generalmente son más seguros. ¿Por qué? Porque no se preocupe, porque para poder que un intruso se conecte a ellos, tendría que buscar la manera de picar el cable sin que nadie se dé cuenta, hacer el empate, la conexión y después continuar. Por eso es que generalmente ustedes no ven que las personas que tienen internet cableado en su casa se quejen de que les están robando el internet, pero las personas que tienen wifi sí. Las conexiones Wi-Fi actualmente son bastante fáciles de robar, vamos a decirlo así. Entonces, y ustedes ven que es un problema común que se presenta, que con las redes inalámbricas hay mayor ralentización del servicio porque cuando nos damos cuenta tenemos una, dos o tres personas conectadas a la red sin autorización. Ejemplo de eso, por lo menos cuando yo estaba en Venezuela, yo tenía una vecina que ella me llamaba por cada cierto tiempo porque su internet estaba colapsado. Resulta ser que era que los niños de la escuela que tenía al frente, mira, la mayoría tenían la clave de wifi de ella y todo el tiempo la conseguían. Y entonces cuando daba la hora de receso, la hora libre, que ellos tenían sus canaimitas que daba el gobierno, tú veías el montón de muchachos recostados en la pared de la señora jugando, viendo videos, etcétera. Entonces se volvía imposible que ella consumiera internet porque ya todo su ancho de banda estaba ocupado. A final de cuentas resultó ser que era el hijo que estaba vendiendo, le vendía la clave a los amiguitos. Y entonces él se la vendía a dos, tres amiguitos, mira, por decirte algo, si me das una galleta te doy la clave, si me das una empanada, un helado, te doy la clave. Y después esos tres amiguitos de él que siempre le daba la clave, se la daba cada uno a cuatro o cinco amiguitos más y así al final casi toda la escuela tenía la clave. Entonces, ¿qué era lo que estaba fallando y realmente? La seguridad estaba fallando, era en el niño, en el hijo de la señora. Y por mucho que uno cambiara la clave todos los días, rápidamente era descubierta. Porque en cuanto los muchachos perdían la clave, ahí mismito buscaban al amiguito, mira, ¿qué pasó? Que se me bueno, dame otra galleta y te vuelvo a conseguir la clave. Entonces, esos son problemas habituales. Vean que en muchos casos el punto débil de cualquier red es el usuario. Ese es el peor enemigo de cualquier red. Vamos a ver una pequeña comparación entre estos dos tipos de redes en cuanto a ciertas características importantes. Vean, por ejemplo, que las redes de tipo Ethernet son más rápidas que las redes Wi-Fi. Aquí dice 870 megabytes en el nuevo estándar.
pero aquí lo que estamos utilizando generalmente no pasa de 59, 60 megabytes, que es el estándar tradicional, vamos a decirlo así. Y en la velocidad de la red cableada, si es por par trenzado, es el doble, o sea, 100 megabytes. No se está trabajando mucho con 1000 megabytes. Si es por coaxial es un poco más rápida. Y si es por fibra óptica, sí puede llegar hasta 1 gigabyte. Pero en términos generales, la red cableada tiende a ser más rápida que la red inalámbrica. Canal compartido, esa es una ventaja en cuanto a lo que es la Ethernet. La Ethernet no usa canal compartido. Es un cable que se conecta de su router, de su modem, de su punto de origen hasta el computador destino. Y por lo tanto, eso no se comparte. Al no ser compartido, se evitan los problemas de robo de ancho de banda. Por otro lado, tenemos que dice interferencias. En las redes cableadas, la interferencia es prácticamente nula. Si están bien diseñadas, etcétera, no hay ese tipo de problemas. Mientras que en las redes inalámbricas sí, muchas veces una pared, hasta el mismo clima, puede hacer que el alcance de la señal se vea perjudicado. La distancia, para el uso de lo que son redes cableadas, la distancia generalmente es mucho mayor. Si no incluimos lo que son las redes satelitales, estamos hablando en cuanto a redes de uso personal más bien, la distancia que puede abarcar una señal Wi-Fi o Bluetooth es bastante limitada. En cuanto a HAL duple, que quiere decir la capacidad para enviar y recibir datos al mismo tiempo por el mismo canal, está presente en lo que es el sistema de Ethernet, el sistema cableado. Mientras que en el Wi-Fi no, tienen que ser dos canales diferentes para mandar y recibir información. El estándar actual, vean que para la red Ethernet es el 802.3, mientras que para el Wi-Fi es el 802.11n. ¿Por qué? Debido a todos esos problemas que hay de intrusión, robo de datos, etcétera, la red Wi-Fi se ha visto en la necesidad de actualizar los estándares mucho más veces que la red cableada. Los medios de transferencia para la red Ethernet, normalmente usamos un cable UTP categoría 5 o 6 o un cable coaxial. Son los medios más comunes. También estaría el de fibra óptica. Y para lo que es la parte de la Wi-Fi, usamos señales inalámbricas, tipo Bluetooth, tipo electromagnética, etcétera. No importa. Lo importante es que son señales que no requieren de un cableado. La instalación. En cuanto a la instalación, es donde está la ventaja de la red Wi-Fi. ¿Por qué? Porque para nosotros instalar la red Wi-Fi simplemente tenemos que escoger un buen sitio donde colocar nuestro transmisor, por decirlo de alguna manera, nuestro router, y ya de ahí el resto no tenemos que preocuparnos. En cambio, para la red cableada sí. Imagínense, por ejemplo, en un laboratorio de computación como los que tenía la universidad, donde hay 30 o 40 equipos conectados. Si no se preocupan bien por ubicar adecuadamente los cables, va a ser un desastre. Entonces esa es una de las ventajas que tiene esta red Wi-Fi, por lo cual se ha popularizado tanto, porque no necesita gran planificación, simplemente se coloca el aparato en el sitio que consideremos más conveniente, que no tenga grandes interferencias, y se le da la clave a todo el que necesitemos que se conecte. Bueno, ahí estaría la información acerca de los tipos de redes según su su medio de conexión. Ahora bien, como segundo tipo, tenemos lo que son los tipos de redes de acuerdo a su tamaño.
En cuanto a eso, hablaríamos de redes LAN, redes MAN y redes WAN.